Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Para que vuelva Lo que hago es facilitarle la comprensión nada más. Lean, después de clase. Eso programa media hora, por eso va De disminuyendo. verdad, si la estudias en principio, son muchos Y para conceptos ponerle, nuevos, ¿no? cuando termine Ustedes el venían cero, hablando de apretar de todas nuevo cosas acá y ya. va a volver de nuevo 28 ¿Las abajo. habían escuchado alguna vez? Y esto para moverlo. No. ¿Son tan obvias como parece? No, para mí ya son recontra obvias porque las vengo Así, mira, con esto repitiendo no, hace muchos con la misma años, cámara pero para mueve. ustedes no son tan ¿Viste? obvias. Si vos quisieras se mueve. Entonces, vayan leyendo. ¿Algún principio que se acuerden, a ver, Vale, de los se deja, 14? Fíjate bien. La división Pegá, del bien. trabajo perfecto que sostiene lo mismo que Taylor, ¿qué otro? La unidad de mando, un principio fundamental que lo vamos a desarrollar un poquito más hoy. Bien, esos eran principios en el sentido de leyes científicas concebidas por los clásicos. Lo que hacen los neoclásicos es enunciar principios, pero decir, ojo, lo que usted tiene que aplicar como administrador es esencialmente el sentido común para ver cuál de todo esto va a aplicar según las distintas situaciones que se le vayan presentando. Por eso decimos que son definiciones más flexibles que las que daban los clásicos. Porque en realidad el problema que tienen es que no cuentan con todas las herramientas todavía en esa época para dar solución a problemas de estructura o de control que se venían presentando en las organizaciones. Y reafirmación relativa de los postulados clásicos a través de los principios y a través de definiciones que tienen que ver con tipos de estructuras, con tipos de especialización, con lo que tiene que ver con la autoridad y la responsabilidad, etc. Esto lo vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son los aportes? La adecuación de la estructura formal, el organigrama y elaboración de normas de procedimientos, manuales, elaboran herramientas que les permitan a los administradores llevar adelante mejor sus funciones, como el organigrama y los manuales. Un modelo de estructura como es el modelo del ACME. Definen lo que es la estructura lineal, funcional y la línea staff. Tipos de estructuras formales. ¿Cuáles son las funciones de la administración? ¿Cuáles son las funciones del administrador? Definidas por Pajor ya como última pista. Él lo llamaba elementos. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Vamos a ver cómo definen ellos las funciones de la administración, según ellos más actualizadas. Crecimiento vertical y horizontal, la departamentalización, la centralización y la descentralización. El crecimiento vertical y horizontal de la organización. La departamentalización, el crecimiento horizontal, la centralización y descentralización, el crecimiento vertical de la estructura organizativa. Esto es el proceso de delegación de autoridad. Y ahora vamos a ir analizando todos estos enunciados que parecían de locos, vamos a ir viéndolo cada uno. Las funciones de la administración. Nosotros dijimos que Fayol definió los 5 elementos de la administración, que no son otra cosa que las funciones del administrador, y que esas funciones conforman el proceso administrativo. ¿Cuáles son los subprocesos del proceso administrativo? Si miran el programa van a ver en la segunda parte del programa el proceso administrativo. Cada una de estas funciones representa una unidad o un subproceso de la administración. ¿Cuál es el proceso administrativo? Planear, organizar, dirigir. Hoy ya no decimos coordinar porque forma parte de la dirección, decimos, y controlar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué hacen estos autores? Miren las definiciones que van haciendo cada uno. Nosotros podríamos
coordinación acá. Planeación, organización, dirección y control. Esas son las funciones esenciales para ver qué conforman el proceso administrativo. ¿La coordinación dónde estaría? Recién lo dije, formaría parte de la dirección. Urbi, en cambio, habla de investigación, previsión, planeación, organización, coordinación, comando y control. ¿Se diferencia de Fayol? Se diferencia en cómo denomina las funciones y que a su vez las divide, pero la esencia sigue siendo la misma. Investigación, previsión y planeación es el prever. Organización es organizar. Coordinación está. Comando, Fayol decía comandar o dirigir. Está. Y controlar. Si vemos bullying, planeación, organización, administración de personal, dirección o comando, coordinación, información y apoyo. Lo que hacen cada uno de estos autores es ponerle un nombre diferente, ¿sí? O subdividir alguno de los subprocesos de las funciones, pero no hay un cambio esencial en ninguno. Por lo tanto, seguimos sosteniendo que las funciones de la administración son las definidas por Fayol, o las que hoy conocemos como las 4 funciones esenciales. Lo que quiero que entiendan es que esas funciones conforman el proceso administrativo. El proceso administrativo, por lo tanto, es planificar, organizar, dirigir y controlar. Yo les dije que habían enunciado infinidad de principios, pero que íbamos a trabajar o analizar 4 principios fundamentales. La unidad de mando y la especialización, que ya ustedes los han sentido nombrar a todos estos aspectos, salvo 2 cuestiones: autoridad y responsabilidad. Autoridad de línea, hasta ahí conocen, aparece el Estado Mayor y aparece el alcance del control como más novedoso. ¿Qué dice el principio de unidad de mando? No una sola orden, sino toda persona dentro de la organización debe recibir órdenes de un solo jefe o de un solo superior. Esto significa respetar la autoridad de qué tipo. La autoridad lineal, que es un principio posterior que vamos a analizar. Esto significa sostener la autoridad lineal, que era propuesta por quién. Por Fayol. ¿Está? Por Fayol. Fíjense que no presentan diferencia. Ahora, ellos dicen, sabemos que la unidad de mando trae problemas. Trae problemas porque aumenta muchas veces los costos de comunicación, porque hay que seguir la línea formal de comunicación, pero es mucho mejor resolver los problemas que se plantean como consecuencia de aplicar la unidad de mando que resolver los problemas que plantea el no respetarla. ¿Qué problemas puede plantear el no respetar el principio de unidad de mando? La confusión, dijimos en la clase pasada, ¿sí? El no respetar la unidad de mando trae confusión, trae ineficiencias, eso dicen los neoclásicos, y trae irresponsabilidad. No, yo le dije, no me dijo él, me dijo el otro, al final no sé quién me dio la orden, se diluye la responsabilidad, por eso decimos acarrea irresponsabilidad. No obstante que ellos plantean que no hay que ser flexibles con la aplicación de la unidad de mando, vamos a ver que después plantean algunas alternativas que hacen que no se respete la unidad de mando. En cuanto a la especialización, sostienen también que la especialización es el mecanismo apropiado para garantizar la eficiencia y debe especializarse
lo más que se pueda y de manera permanente dentro de las organizaciones. Ahora, la especialización no es difícil de lograr. Lo que sí es más complicado de entender es cuándo tenemos que especializar y cómo tenemos que especializar para asegurarnos el aumento de eficiencia y no perjuicios para la organización. ¿Vamos hasta acá? Voy muy rápido. Especializar, dicen, no es complicado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a especializar? ¿Y cuándo vamos a especializar? Es lo que tenemos que resolver. Por eso ellos plantean dos tipos de especialización. La especialización horizontal y la especialización vertical. Lo que nosotros conocemos hoy como el proceso de delegación. Estas organizaciones que iban estudiando y que son las que se nos presentan hoy en nuestro entorno y donde debemos actuar como administradores, son cada vez más grandes. Lo que necesitamos es ver cómo especializamos, dividiendo tareas, departamentalizando y también delegando autoridad. ¿Qué es delegar? Entregar es dar a otro algo que yo tengo. En este caso, delego autoridad. Entrego autoridad. ¿Vamos hasta ahí? El proceso de delegación, por lo tanto, consiste en entregar autoridad. Ahora, ¿le puedo dar autoridad para dos cosas o en dos sentidos? ¿Qué tipo de autoridad puedo delegar en un subordinado? De comandar a otro subordinado, de ejercer el control sobre otro subordinado, estaría delegando autoridad para decidir en ese caso. ¿Sí? Delegar autoridad para decidir no es otra cosa que llevar adelante el proceso de descentralización. Ahora, también puedo delegar autoridad para hacer, para llevar adelante determinadas tareas. En ese caso, el proceso se denomina como departamentalización. Ahora, ¿cuándo voy a delegar autoridad para hacer? ¿Cuándo voy a departamentalizar? ¿Cuándo voy a dividir actividades y agruparlas de acuerdo a algún criterio homogéneo de departamentalizar? Sí, perfecto, cuando voy separando las funciones, ¿sí? Ahí estoy departamentalizando, cuando voy separando las diferentes funciones principales de la empresa, por ejemplo, ventas, recursos humanos, finanzas, producción, etc. Ahí estoy departamentalizando. ¿Vamos hasta ahí o más o menos? Vamos a retomar porque esto es re importante, aunque después lo volvemos a ver cuando veamos el proceso de organizar. Esto tiene que ver con llevar adelante el proceso de organización, una parte del proceso de organización. Estamos organizando o dándole forma a la estructura. Hemos llegado a un punto en que necesito que sea otro el que realice la tarea o sea otro el que tome las decisiones por mí para poder administrar eficientemente la organización. ¿Está? Entonces se lleva adelante el proceso de delegación, que se puede dar en dos sentidos, o en ambos. Uno en sentido horizontal. En ese caso, ¿qué estoy haciendo? Delegando autoridad para hacer. ¿Cómo se llama ese proceso? Departamentalización. Lo que estoy haciendo es dividiendo las tareas y luego agrupándolas, formando diferentes órganos o cargos dentro de un mismo nivel
de alguna manera aumentar la calidad del trabajo que se realiza y decido especializar o departamentalizar. Especializar en sentido horizontal. ¿Qué hago? Y yo necesito a alguien que se dedique solo a las ventas, alguien que se dedique solo a la producción. ¿Vamos hasta ahí? Entonces creamos las gerencias de ventas, la gerencia de producción. Estamos en el mismo nivel jerárquico, en un nivel de gerencia, pero separando las tareas. Ya no es uno solo el que lo hace, sino que divido las actividades y las agrupo de acuerdo a algún principio de homogeneidad. Y agrupo homogéneamente cuando el contenido de las tareas es semejante o son semejantes entre sí. Todo lo que tiene que ver con venta, lo agrupo ¿dónde? En venta. Todo lo que tiene que ver con producción, lo agrupo ¿dónde? En el área de producción. ¿Entendieron hasta acá? Lo que provoca un crecimiento horizontal. La organización, la estructura, crece a lo ancho cuando departamentalizo, porque divido tareas en diferentes órganos. ¿Está? Ahora, cuando descentralizo, se da el crecimiento en sentido vertical, porque al delegar autoridad para decidir, lo que estoy buscando es mayor capacitación, mayor calidad de la supervisión, mayor calidad en la toma de decisiones. Por lo tanto, la organización, la estructura, crece ¿en qué sentido? Vertical. Lo que hago es crear diferentes niveles jerárquicos. ¿Está? Nivel de departamento, niveles de división, nivel de sección, etcétera, etcétera. Ahora, dijimos, ¿cuándo departamentalizar? Y bueno, cuando necesito aumentar la calidad, mejorar el trabajo propiamente dicho, en ese caso departamentalizar. Pero tenemos que saber cómo vamos a departamentalizar. Y bueno, aparecen entonces los criterios de especialización que plantean los neoclásicos, que hoy nosotros los conocemos como criterios de departamentalización. Puedo departamentalizar por funciones, por productos, por área geográfica, por clientes, por procesos, entre otros. Para atrás, con ese de página de allí. Aquí vemos el proceso de departamentalización, el proceso de delegación en sentido horizontal, la delegación de autoridad para hacer. Fíjense que A, B, C y D se llevaban a cabo, todas esas actividades y tareas se llevaban a cabo en un solo órgano, o formaban parte de un solo cargo. Al departamentalizar, separamos y agrupamos tareas semejantes en distintos órganos o cargos. Por eso decimos que crece en sentido horizontal la estructura. ¿Entendieron esto? Ahora sí pasemos. ¿Con qué criterio podemos llevar adelante este proceso? Con diferentes criterios, dijimos. Por funciones, por proceso, por cliente, por área geográfica, por producto. Fíjense, acá tenemos una típica departamentalización por función.
lo que hace es agrupar en función de las funciones o actividades que lleva a cabo la empresa. La empresa vende, produce, maneja o administra sus finanzas y tiene que administrar también a sus recursos humanos. Por lo tanto, define las funciones y departamentaliza en función de las funciones de producción, de ventas, de finanzas y de recursos humanos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el criterio por funciones tiene en cuenta qué cosa para agrupar. Las funciones, las actividades principales de la empresa. Ese es el criterio por funciones. Cuando departamentalizamos por producto, lo hacemos generalmente en qué áreas podremos departamentalizar por producto. Producción y qué más. Y en ventas, perfecto. Esto significa agrupar en función de los resultados de la organización, en agrupar las tareas, las actividades, en función de cuáles son los productos o servicios que ofrecemos. Fíjense aquí, tenemos una industria farmacéutica que tiene una división de limpieza, una división de cosméticos y una división farmacéutica. Está una industria química, podríamos decir, que ofrece o elabora productos que tienen que ver con limpieza, productos de belleza o cosméticos y productos farmacéuticos. Lo que hace es, acá está mostrado de manera vertical, se puede graficar así, porque para que ustedes lo vean más grande. En realidad, esto no quiere decir que pertenecen a un distinto nivel jerárquico, ¿no? Pertenecen al mismo nivel y irían aquí los tres, ¿sí? Es para que ustedes lo vean mejor simplemente, porque está permitido graficarlo de esa manera. ¿Entendieron hasta acá? ¿Ustedes me pueden dar algún ejemplo de departamentalización por producto? En algún lugar que ustedes entran, conocen, frecuentan o no tanto. En Frávega, por ejemplo, en una empresa de electrodomésticos, ¿sí? De venta de electrodomésticos. ¿Ven la departamentalización por producto? Sí, claramente ustedes ven los carteles que les indican diferentes áreas que tienen que ver con los productos que comercializan. ¿Dónde más? ¿Cómo? En Barrio Famularo, también. ¿Qué dice en Barrio Famularo? ¿Qué carteles hay? Tela, ¿qué más? Es que mujeres y hombres no es por producto. Ya vamos a ver. Ya. Bueno, embarazada podría ser, pero entraría más en otro criterio de departamentalización. En el comodín, ¿en qué más? Los bancos, ¿o no? En el hospital, van a consultorios externos y ¿qué tienen? Las diferentes especialidades, ¿sí? Neurología, cardiología, dermatología, pediatría, etc. Esa es una típica departamentalización por producto, que busca especializar las tareas que realiza cada una de esas áreas de esos órganos. La departamentalización por área geográfica. ¿En qué empresas utilizarán este tipo de departamentalización o este criterio? En las grandes, o que por lo menos tienen cierta dispersión geográfica. ¿Y en qué áreas también se utilizará este tipo de departamentalización? En producción y en venta, ¿sí? Si lo que tienen disperso es solamente la comercialización, lo utilizarán en venta. Si en realidad tienen diferentes plantas de producción distribuidas en diferentes zonas geográficas, también lo podrán utilizar en producción. Ahora, es muy difícil que se utilicen finanzas, por ejemplo. Normalmente las finanzas están centralizadas en una casa central. La distribución
o departamentalización por área geográfica. Bueno, acá hay un ejemplo en venta, región norte, región centro, región sur. ¿El comodín puede utilizar la departamentalización por área geográfica? Sí, porque tiene dispersión geográfica de los supermercados. Y aquí viene la que decían ustedes hace rato con su ejemplo. Otra forma de agrupar actividades homogéneas es atendiendo a el tipo de cliente. En un banco, ¿se utiliza la departamentalización por tipo de cliente? Grandes clientes. En la PIB también, ¿sí? Grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes. En Balbi, en Fabularo, también damas, hombres, niños, embarazadas, decían, ¿sí? ¿Está claro esto? Lo que se hace es utilizar este criterio cuando nosotros debemos o necesitamos diferenciar entre los diferentes clientes porque tienen características particulares, cada grupo de esos clientes, o porque necesitan de un servicio diferenciado o de un producto diferenciado. ¿Está? Generalmente también se utiliza, fundamentalmente se utiliza en el área de ventas de la empresa. Y por último, el criterio de especialización. Esta es la por proceso, lo que hablé recién de cliente, por cliente. ¿Sí? La especialización o departamentalización por procesos. ¿En qué área se utiliza? En la mayoría de los casos. En el área de producción, porque tiene que ver con las diferentes instancias en las que se lleva adelante el proceso de elaboración de un producto específicamente. ¿Sí? ¿Esta qué industria será? Textil, una industria textil, lavado, cardado, hilado. En una industria automotriz, ¿ustedes piensan que departamentalizan el área de producción por proceso? Sí, tienen claramente divididos los sectores, qué sé yo, desde ensamblado hasta pintura, no sé. ¿Está? ¿Dudas de proceso de departamentalización? ¿Entendieron que el proceso de delegación se divide en dos? ¿Sí? Uno es el proceso de departamentalización, que es el que provoca el crecimiento horizontal a lo ancho de la estructura, y por otro lado, la descentralización, que provoca el crecimiento vertical de la estructura. ¿Vamos hasta ahí? Ahora aparece este principio de autoridad y responsabilidad, que lo que hacen ellos es explicar a partir de esto el otro proceso de delegación que no hemos visto, que es la descentralización. La descentralización, dijimos en qué consistía, en delegar autoridad para decidir. Ellos hablan de delegación como si fuera la descentralización. Ustedes ya saben hoy que delegación es tanto departamentalización como la